Hola a todos y a todas, espero que hayan estado muy bien. Bueno, nos volvemos a ver en otra psicoeducación semanal. En esta oportunidad vamos a hablar de el estrés y de algo que llamamos el síndrome de adaptación. Para hablar sobre esto, primero vamos a definir qué es estrés. El estrés es la tensión necesaria de un individuo para que reaccione y genere una respuesta a un estímulo que vamos a llamar estresor. Esta respuesta puede ser de dos maneras. Podemos responder de forma adaptativa, de forma superadora, de forma eficiente, que vamos a llamar adaptativa, y podemos responder de forma deficiente, de forma inadecuada, que vamos a llamar desadaptativa. Vamos a definir ahora qué es un estresor. Cuando hablamos de estresor, estamos hablando del estímulo que generó la tensión para la reacción-respuesta. Este estímulo se puede generar en nosotros de dos maneras. Una de forma interna y otra de forma externa. Cuando hablamos de un estresor interno, estamos hablando de un estresor generado por nuestra interioridad. Para dar un ejemplo, y vamos a dar un ejemplo de respuestas desadaptativas. Obviamente que cuando vamos a nombrar cada dimensión, existe la respuesta que voy a mencionar y su antítesis, que es la respuesta adaptativa, pero de esa no nos vamos a encargar demasiado. Un estresor interno que ingresa, digamos, a través de nuestra dimensión física, puede ser generado por enfermedades crónicas o dolores crónicos. El que ingresa por la dimensión emocional es por el mal gerenciamiento de nuestras emociones, principalmente cuando hablamos de miedo, de ira, de angustia, tristeza, ¿sí? Por la dimensión mental está relacionado con nuestras creencias, con lo que nosotros creemos de cómo creemos que hay que manejarse en la vida, ¿sí? De las presiones internas que tenemos, de los mandatos. Cuando hablamos de la dimensión social, en realidad está más relacionado con la generación externa del estresor, con la clasificación del estresor causado por situaciones externas, vínculos sociales no saludables, problemas relacionales en el trabajo o en el sector de estudios, ese tipo de situaciones que están generadas del entorno hacia y que me afectan a mí. En la dimensión valórica sí tiene que ver con nuestra generación interna del estresor. Tiene que ver muchísimo con la autoestima, con los valores que nos creemos de nosotros mismos, con los valores que apreciamos de nosotros mismos. Y en la dimensión espiritual es causado por la falta de sentido de trascendencia, la falta del amor al prójimo, la falta de la biofilia, del sentido vital propiamente dicho. Ya tenemos definido lo que es estresor. Ahora vamos a hablar de otra clasificación que tiene que ver, que va a estar relacionado con la manera en que nosotros vamos a responder a este estresor. Y esta clasificación tiene que ver con su intensidad, si el estresor es grave, si es un estresor
de una mediana complejidad o si es un estresor leve, pasajero. Otra de las clasificaciones va a ser su duración. Si fue un estresor que empezó y terminó y fue solucionado en el momento y pasó, si es un estresor que perdura un cierto lapso de tiempo o si es un estresor permanente, del cual entramos en un círculo que no podemos salir. Y la tercera clasificación tiene que ver con la frecuencia, porque a veces estamos hablando de estresores de corto plazo que se resuelven fácilmente, pero que siguen reiterándose en el tiempo. Bueno, repasando un poco lo visto hasta ahora, definimos que era estrés, que era la tensión que es generada por un estímulo para dar una respuesta a este estímulo. Vimos cómo llamamos y cómo definimos a este estímulo, qué tipos de estímulos existen y vimos qué tipo de respuestas existen. Las respuestas adaptativas y las respuestas desadaptativas. De lo que ahora vamos a hablar a continuación tiene que ver con qué nos pasa, qué le pasa al individuo interiormente, fisiológicamente, a la hora de responder a un estímulo. Vamos a hablar del síndrome general de adaptación. ¿A qué nos referimos cuando nos referimos al síndrome general de adaptación? Es el conjunto de signos y de síntomas que, que describen los cambios que se producen en el organismo cuando éste es sometido a un estresor y obviamente recibe una respuesta desadaptativa a este estresor. El fisiólogo Hans Selye, creo que se pronuncia así, y si no, mil disculpas, realizó una investigación con ratas de laboratorio, inyectándole a dos grupos diferentes de ratas dos sustancias diferentes. Estudiando la reacción de estos animalitos, llegó a la conclusión de que ambos grupos reaccionaban al estresor de la misma forma, con lo cual no estaba la respuesta en la sustancia inyectada, sino en la situación en sí de ser inyectadas, en lo que les provocaba, digamos, el primer estresor. Tras un seguimiento de estas reacciones, observó que esto producía la activación del sistema simpático adrenomedular y que esto provocaba una serie de cambios como aumento de algunas glándulas, disminución del sistema inmunológico, provocaba úlceras en el sistema digestivo, e incluso la activación de hormonas esteroides y de glucocorticoides. Digamos, una serie de reacciones glandulares y químicas y de hormonas en el organismo disparadas por un estresor. Este síndrome lo podemos separar en tres fases importantes. La primera fase es la fase de aparición del estímulo y alarma. Una segunda fase, que es la fase de resistencia. Y la tercera y última fase, que es la fase de agotamiento y claudicación. Bueno, ahora vamos a hablar de las diferentes fases y en qué consiste cada una, de qué se trata cada una. La fase 1 es la fase de la reacción a la respuesta, es la reacción a la alarma, es la alarma, digamos. En esta primera instancia, el organismo va a activar el sistema simpático, que es el encargado de generar
todos los recursos necesarios para poder afrontar este estímulo, este estresor, tanto sea con una respuesta de huida o una respuesta de lucha. Pero es la activación que se produce en una primera instancia. Esta fase es una fase corta, es una fase en la que el organismo se prepara para una respuesta rápida. ¿Qué pasa cuando resulta que esta amenaza sigue y no terminó en esto y no pudo ser solucionado en esta primera etapa? En ese caso, el organismo empieza a detectar que la generación de tanta energía es probable que sea insuficiente. Entonces, a través de una serie de reacciones fisiológicas, básicamente lo que va a hacer es trabajar de dos maneras. Una, tratando de almacenar esa energía, ¿sí? Almacena la energía para poder administrarla. Este almacenamiento de la energía se va a generar en forma de azúcares y de grasas. Pero por el otro lado, lo que va a hacer es, por decirlo de alguna forma, ponerse en modo de ahorro de energía, como a veces se nos pone el celular, que descarta ciertas aplicaciones. Bueno, acá también se pone en modo de ahorro, de tal manera que le quita los recursos a las actividades que en estos momentos no están implicadas con la supervivencia. Por ejemplo, a las actividades sexuales y reproductivas. Pero puede ser que aún así la amenaza continúe en el tiempo y no se haya podido solucionar tampoco en esta segunda fase. En ese caso se ingresa en la fase 3, que la fase 3 tiene que ver con el agotamiento y con la claudicación. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del agotamiento? El cuerpo ya no tiene más recursos para seguir adaptándose a la situación. No puede generar los recursos necesarios para seguir sosteniendo esta activación. Entonces, pueden aparecer en esta etapa manifestaciones de enfermedades físicas. O lo que es peor, si esto es demasiado intenso y si fue demasiado permanente en el tiempo, puede generar también la claudicación total con la muerte súbita. Por lo cual, tenemos que tener en cuenta la importancia de poder identificar el estrés en nosotros y poder gerenciarlo. ¿Y cómo vamos a gerenciar el estrés? Básicamente, los 12 pasos que propone la Red Sanar, la psicoeducación, saber cómo funciona nuestro cuerpo, saber cuáles son los mecanismos, saber lo que tenemos que prestar atención. Eso nos ayuda a la prevención. La relajación es importante, muy importante en el día, tomarnos nuestros tiempos para hacer una serie de relajaciones. No importa que sean cortas, lo importante es que lo hagamos, que paremos un poco el motor, paremos un poco la marcha. La práctica de la relajación es una de las herramientas más importantes que se tienen para combatir el estrés. El buen sueño, el poder dormir y el poder descansar, una higiene del sueño correcto, una buena alimentación, estilos de vida, todos estos factores son factores protectores, son factores que nos van a ayudar a responder de una manera muchísimo más adaptativa a situaciones estresantes. Y nos vamos a evitar entrar en la parte de la fase 3, que puede ser de un malestar muy intenso,
donde aparezcan enfermedades o donde corra riesgo nuestra vida. Con lo cual, tomemos conciencia de poder generar nuestro estrés, porque en la medida que generemos nuestro estrés, vamos a estar promoviendo nuestra salud. Bueno, muchísimas gracias por prestar atención y por llegar hasta acá en la psicoeducación. Cualquier duda que tengamos, como esto está dirigido al público en general, pero está dirigido también a nuestros nodos, así que cualquier duda que se tenga con respecto a este tema puede ser debatido con los respectivos coordinadores. Que tengan muy buen día y hasta la próxima psicoeducación. Gracias por estar ahí.